El sistema financiero está pasando por una gran crisis. Estamos sufriendo la inflación más alta de los últimos 40 años. Los intereses de la deuda de Estados Unidos crecen como una bola de nieve. La única forma de pagarlo es devaluando su moneda. Y la crisis bancaria apenas está comenzando. Bitcoin es un seguro contra este sistema financiero. Además te permite enviar dinero a cualquier parte del mundo en menos de 5 minutos sin el permiso de nadie. No está controlado por ningún gobierno o empresa, así que a diferencia del dólar nadie te lo puede confiscar y nadie te lo puede devaluar. El invitado de hoy lo utiliza como un ahorro, hace compras mensuales y dice que no piensa venderlo. También comentó que ningún gobierno puede prohibir Bitcoin, solo pueden aislarse de él. En la plática de hoy también tocamos los riesgos de invertir en la criptomoneda y lo que necesitas saber antes de invertir. Bienvenido al podcast de Isra Crypto, estás escuchando el cuarto episodio, así que ponte cómodo que ya empezamos. Adrián, pues muchas gracias por estar aquí para hablar sobre Bitcoin, sobre todo en este momento en el que estamos viendo una crisis en la industria bancaria. Luego la inflación no ha bajado del 5% en los últimos 2 años. Estados Unidos llegó a su límite de deuda y va a terminar devaluando aún más el dólar para poder pagarla. Y pues mucha gente ahorita se está empezando a interesar un poquito más sobre Bitcoin, que a fin de cuentas nació como un seguro contra el sistema financiero tradicional. Así que pues muchas gracias por estar aquí. No, hombre, muchas gracias Isra a ti por invitarme. Realmente ser el primer invitado es un gusto para mí. Y por supuesto, yo siempre dispuesto a hablar de Bitcoin y a ver a las personas entenderlo. Muchas gracias, sí, igual que yo, porque creo que disfrutamos. Yo también podría hablar sobre Bitcoin y cripto todo el día. Oye, y para que la audiencia ya te ha visto en TikTok, ya te conoce, pero igual si nos podrías dar una pequeña introducción de quién es Adrián, por qué empezaste a crear contenido en Bitcoin y un poquito sobre tu camino, cómo conociste la industria y por qué te interesaste tanto. Sí, pues inicialmente me introdujo un amigo, pero un amigo que es trader, que aún todavía es trader, y me introdujo a un grupo de Telegram de trading. Me dijo, mira, aquí en este grupo de Telegram me están diciendo que XRP va a subir y que otra criptomoneda va a subir. Y efectivamente lo que me dijo sí sucedió. Era en el bull market del 2020. Empezando 2020, mi amigo me empezó a introducir y yo estaba muy escéptico. No, pues no tiene, eso de las criptomonedas no tienen valor intrínseco, no sirven para nada, X y Y. Y lentamente me fui, o sea, lentamente me empezó a introducir más. En el 2020, empezó en 2021 y, y sí, primero me introdujo como que todo ese lado del trading, no sé qué, empecé a comprar Bitcoin, empecé con Ethereum y otras criptomonedas, otras shitcoins y lentamente me empecé a dar cuenta de lo poderoso que era Bitcoin. O sea, inicialmente yo entré por la especulación, yo entré a ver cómo puedo hacer dinero, cómo puedo especular, cómo saco una ganancia. Pero me fui metiendo poco a poco y me di cuenta de que la tecnología, que Bitcoin, más que nada, es algo mucho más grande que su precio. Me di cuenta que es algo mucho más grande que su precio, es más grande que una especulación, o sea, es más grande que algo que nada más compras y vendes. Yo creo que cuando se encendió el switch en mi cabeza, fue cuando leí el patrón Bitcoin. Leí el patrón Bitcoin, yo creo que en 2021, a finales de 2021, y me quedé apantallado. Dije, no, esto es enorme. Yo no me imaginaba que algo como Bitcoin pudiera tener tanto impacto o pudiera ser tan significante. Hasta que leí El patrón Bitcoin. Sí, El patrón Bitcoin es un libro que me impactó muchísimo. Y luego El patrón Fiat, que es básicamente el segundo libro de Save Dynamus después del patrón Bitcoin. Leyendo esos dos libros, dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo al respecto. Dije, ¿sabes qué? Tengo una responsabilidad si yo tengo este conocimiento, tengo la responsabilidad de ayudar a los demás a entenderlo, de esparcir el conocimiento, de digamos, de evangelizarlo. Eh, sí, leyendo me impactó tanto que dije, ¿sabes qué? Tengo la responsabilidad de hacer algo al respecto. Sí, así que empecé
Inicialmente empecé escribiendo, tenía una página donde escribía sobre Bitcoin, que por supuesto no tenía views porque nadie me conocía. Estuve 6 meses escribiendo, publicaba un blog a la semana, yo creo que eran como 2000 palabras, y me di cuenta que ese no era el formato ideal. Y dije, ¿sabes qué? Pues tengo que empezar a hacer videos, así que como en agosto del 2022 empecé a subir videos, este... Y sí, desde ese entonces he subido videos sin parar. Perfecto. De hecho, yo me identifico un poco con tu historia y creo que el 99% de la gente que está en cripto, ¿no? Porque todos empezamos queriendo hacer dinero. La verdad es que todos entramos a cripto no por la tecnología, más bien porque queremos hacer dinero. Nadie entiende qué es la blockchain ni qué es la descentralización. Lo único que quiere hacer uno es dinero y ya, ya que invertiste, normalmente te pones a investigar y te empiezas a dar cuenta de cuáles son los verdaderos pues el verdadero valor agregado, ya sea de Bitcoin, de Ethereum, de cualquier otra criptomoneda, y pues ya decidirás si te gusta más Bitcoin, si te gusta toda la industria en general, o pues ya cuando tienes tu propio criterio, creo que empiezas a evangelizar en lo que tú crees. Realmente tu contenido es un poco diferente al mío, tú estás muy enfocado en Bitcoin, yo creo más en la industria en general y verlo como una parte de inversión, así que creo que los dos puntos de vista le van a servir bastante a la audiencia. Y Ujú. pues bueno, muchas gracias también por qué bueno que estás en TikTok. Yo estoy también igual que tú. Creo que tenía información que le podía servir a mucha gente y el mejor medio para llegar a la mayor cantidad de gente, pues es a través de TikTok, ¿no? Entonces, yo también tengo Ujú. mi newsletter justamente, pero me lee muchísima menos gente de la que me ve aquí en TikTok, pero pues ahora ya empecé también con YouTube para traer diferentes puntos de vista y fuiste el primero en invitar porque pues la parte de Bitcoin me gusta bastante y creo que este momento en la historia, literalmente inicios mediados del 2023, está pasando pues todo lo con lo que abrimos la conversación para entender Bitcoin. Así que empezando, Adrián, ¿qué es Bitcoin para ti? Porque hemos escuchado, ¿es una reserva de valor o es una moneda digital para hacer transacciones y comprar cosas o es una inversión de alto riesgo con la que puedo hacer mucho dinero? Mira, Bitcoin es diferentes cosas para muchas personas, pero yo creo que hay que verlo objetivamente y ya, o sea, a partir de lo que es, puedes, puedes ir pensando en qué es para las personas, porque para unas personas es una especulación, para unas personas es un activo digital que vale cero porque no tiene respaldo, y para otros es probablemente la innovación más grande desde el Internet. Así que, mira, diría, Bitcoin, tal como es una moneda digital que funciona sin la necesidad de un intermediario. Eso es lo más importante. O sea, Bitcoin en sí no necesita de alguien, un individuo o una institución o una compañía para funcionar. Y eso es lo más importante. Funciona sin la necesidad de una institución financiera, lo que lo hace descentralizado. Eh, Y esa es la parte más importante. Ya de ahí parten muchísimas más características, que es, por ejemplo, es descentralizado, es completamente escaso, es abierto, es resistente a la censura, es inconfiscable, pero eso podemos ir hablando después. Aparte de que es descentralizada, o sea que funciona sin la necesidad de un intermediario y ninguna sola entidad lo puede controlar, es también probablemente el activo monetario más escaso de la historia. Solo van a existir 21 millones de bitcoins y nadie puede hacer nada al respecto. Nadie puede hacer nada al respecto. Es un activo digital absolutamente escaso, que es diferente a relativamente escaso. Por ejemplo, el oro se le conoce. El oro es una reserva de valor gracias a que es escaso. No que sea raro, sino que es escaso porque tiene una tasa de inflación muy baja. Tiene una tasa de inflación de alrededor de 1.5%. Este, o sea que el suministro del oro crece por 1.5% al año, pero eso lo hace relativamente escaso. Pero Bitcoin es absolutamente escaso porque hay un límite, hay un techo en la cantidad de Bitcoins que van a existir y eso es probablemente la característica más importante que tiene Bitcoin, aparte de la descentralización, que lo hace muy significante también como reserva de valor. Y sí, yo diría, en resumen, es una criptomoneda
descentralizada y escasa. Ok, perfecto. Pues mira, vamos a empezar a descomponer un poco todo lo que acabas de comentarnos. Lo primero que dijiste es que es escaso. Entonces, ¿qué significa para la audiencia que sea escaso? A mí me gusta mucho compararlo con el dólar, ¿no? Entonces, el dólar a fin de cuentas es pues es una moneda literalmente que puedes hacer infinidad de veces, ¿no? Si necesita el gobierno pagar deuda, imprimo dólares. Si entro en recesión, pues imprimo dólares. Obviamente, si hay demasiado en el mercado, pues obviamente va a valer muchísimo menos, ¿no? Si no, todos nos haríamos ricos. Y aquí te refieres, por ejemplo, Bitcoin es escaso, pero realmente, ¿por qué es que no pueden producir más? Por ejemplo, el dólar funciona produciendo más. El oro también, pues cada vez, como dices tú, se produce el 1.5% más anualmente. Bitcoin comentas tú que es escaso y cómo relacionas eso a que nadie lo puede controlar. O sea, nadie puede decir mañana voy a imprimir más Bitcoin o mucha gente está necesitando Bitcoin, así que imprimo más. Eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden crear más de 21 millones? Eh, Muy buena pregunta. Mira, está escrito en el protocolo de manera que si no sigue las reglas no puedes participar. O sea, por ejemplo, digamos que Bitcoin es como un juego de fútbol. Si tú quieres jugar fútbol, tienes que jugar por las reglas. Si quieres tú crear tu propia versión del fútbol, excelente. Tú puedes jugar solito en la esquina en un parque, genial. Tú juega tu versión de fútbol. Pero si quieres participar en un torneo de fútbol o simplemente en fútbol como un deporte, necesitas jugar por las reglas. Y efectivamente así funciona Bitcoin. Si no juegas por las reglas, no puedes participar. Por ejemplo, cualquier persona puede crear su versión de Bitcoin donde hayan más de 21 millones. Nadie los detiene a nadie de crear su versión de Bitcoin que tenga más de 21 millones. El problema es hacer que todos los demás participen en esa versión. O sea, como Bitcoin es un sistema descentralizado, hay miles de nodos, digamos, participantes en la red que tienen que corren un nodo de Bitcoin y básicamente refuerzan las reglas del protocolo de Bitcoin. Y si tú quieres participar, puedes participar, pero si no sigues las reglas, no puedes participar. Ok, Así eso que está muy... cualquier persona, sí, exacto. Y ninguna persona puede modificar el código como tal sin crear una nueva versión. O sea, si alguien quiere crear más de 21 millones de bitcoins, tiene que crear una nueva versión de Bitcoin y luego convencer a los demás que esa es la buena versión de Bitcoin, que por supuesto nadie va a aceptar. Así que sí, básicamente cualquier persona puede crear más de 21 millones de Bitcoins, pero en su versión de Bitcoin, creando algo completamente nuevo. También hay una analogía muy buena de básquetbol de burros. Por ejemplo, si tú quieres jugar a básquetbol, juegas bajo las reglas del básquetbol, pero hay un juego que es básquetbol con burros, jugando arriba de burros. Si alguien quiere hacer eso, adelante, pero no es básquetbol. Así Ok. funciona igualito Bitcoin. Ok, como todas estas otras criptomonedas que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? O sea, a fin de cuentas también son criptomonedas, pero son reglas diferentes. Y creo que algo interesante que la audiencia se pregunta muchas veces es por qué Bitcoin sube de valor. Pues simplemente porque más gente quiere comprar Bitcoin y la gente compra Bitcoin porque cree en estas reglas. La otra regla que me parece muy interesante y creo que por eso le ha dado mucha fama, sobre todo desde el año pasado, es este tema de inconfiscable. Por ejemplo, lo que pasó con Rusia, ¿no? Por ejemplo, Rusia decidió invadir Ucrania, Estados Unidos no le gustó y le confiscó las cuentas a los oligarcas rusos. Hijo, ¿sabes qué? Te saco del sistema, ya no puedes hacer transacciones. Entonces, yo creo que Ujú. hasta los mismos aliados de Estados Unidos se dieron cuenta de que solo estar en el sistema financiero porque son amigos de Estados Unidos. Más o menos va por ahí, me imagino. No sé si nos podrías platicar un poco más sobre este tema de inconfiscable. ¿Qué significa eso? Porque se me hace de las características más importantes de Bitcoin. Sí, efectivamente a mí también me llamó mucho la atención que Estados Unidos pudo congelar los fondos de Rusia porque, porque el dólar no es resistente a la censura y el sistema financiero internacional, el SWIFT, no es resistente a la censura, es controlado por Estados Unidos.
Y Bitcoin, en cambio, como es descentralizado, no lo controla nadie, nadie puede decir por sí mismo qué transacciones pasan y cuáles no. Si, simplemente, si es válida, pasa. Si no es válida, no pasa. Si, si no está haciendo doble gasto, si la persona que está gastando bitcoins tiene los bitcoins que se supone que tiene, la transacción es válida. Simplemente se divide, no si es correcta o no, no si estoy en acuerdo, no si, no, o sea, no sé, no pasa si alguien está de acuerdo o no. Simplemente, si es válida la transacción va a pasar. Eso lo hace resistente a la censura. Es una característica muy importante de Bitcoin. La resistencia a la censura significa que cualquier persona tiene acceso a Bitcoin y nadie puede detenerte de usar Bitcoin. Nadie te puede detener de usar Bitcoin, porque es descentralizado y nadie puede decir qué transacciones pasan y cuáles no. Y eso es una característica muy importante. Claro, no es como en el sistema que estábamos platicando del dólar, que Estados Unidos es el intermediario y Estados Unidos va a decidir si pasa o no pasa tu transacción, ¿no? Si tú le quieres enviar dinero a un amigo de China, pues va a llegar. De hecho, hay una como analogía que me gusta bastante, que dicen que el oro es como el dinero de Dios, el fiat, son como los dólares, es el dinero de los gobiernos y Bitcoin es como el dinero de la gente. Entonces eso también es como Sí, es una analogía que me gusta bastante, pero entonces básicamente a lo que hemos platicado ahorita, Bitcoin tiene valor porque es escaso, es decir, que nadie te lo puede evaluar, es inconfiscable, así que nadie te puede decir hacia dónde vas a mandar tu dinero. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los riesgos también, porque al preparar esta plática le pregunté a la audiencia cuáles son las preguntas más comunes que tienen sobre Bitcoin, y lo que más me saltó, que me parece bastante lógico, es cuáles son los riesgos de invertir en Bitcoin. Otros lo preguntan como qué tan seguro es invertir en Bitcoin, y evidentemente no existe nada perfecto. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en esta criptomoneda? sí, mira, yo pienso que hay dos tipos de riesgos, están los riesgos de Bitcoin en general y luego los riesgos de cada persona. Eh, por ejemplo, si tú quieres invertir en Bitcoin correctamente, si tú quieres poseer Bitcoin realmente, necesitas tenerlo en una cartera fría. Y de esa forma lo usas tal como se diseñó para usarse. Si tú lo tienes en una cartera fría, básicamente eres tu propio banco. Tú eres completa, así como tú tienes todo el poder sobre tu Bitcoin, que es inconfiscable y resistente a la censura, también tienes la responsabilidad sobre tu Bitcoin. Y la responsabilidad es básicamente cuidar tus llaves privadas. Si no sabes cuidar tus llaves privadas, o sea, en tu cartera o en una frase semilla, entonces vas a perder tu Bitcoin. Porque con el poder de ser tu propio banco, viene la responsabilidad de ser tu propio banco. Así que esa es una responsabilidad muy grande. Y si lo pierdes, es tu problema, básicamente. Y si quieres tenerlo en un banco, básicamente regresas a los mismos problemas de fiat. Regresas a los mismos problemas del dinero fiat. Bueno, eso es un problema, eso es un riesgo individual, pero en grande, yo creo que el riesgo más grande no es que sea hackeado, porque Bitcoin, básicamente, todos los bugs que pudo haber tenido ya los tuvo. El protocolo en sí es muy simple, no puede ser hackeado. Sería casi imposible que tenga, digamos que un problema en el protocolo sea un riesgo. Pero yo creo que el riesgo más grande es que, al menos para las personas de ese país, es que los gobiernos lo prohíban. Ok. No es un riesgo real para Bitcoin, porque Bitcoin no va a salir afectado, pero las personas que utilizan Bitcoin en ese país van a salir afectadas. Y van a haber muchos países que van a estar en contra de Bitcoin porque amenaza el monopolio que tienen sobre el dinero, que tienen sobre el dinero de los gobiernos. Así que hay muchos riesgos regulatorios en cuanto a Bitcoin. Es muy probable que sean simples como, por ejemplo, que cobren impuestos con las transacciones, que cobren igual impuestos sobre ganancias no realizadas, quién sabe. Puede ser tan simple como eso, o lo pueden prohibir, o pueden simplemente atacar a cualquier persona que lo utilice o lo posea.
Pero eso es un problema para las personas que lo utilicen, no para Bitcoin. Así que sí, Ok. eso es un riesgo muy grande. Perfecto. Mira, vamos a diseccionar aquí un poco todo lo que nos acabas de comentar. Lo primero que dices que me parece muy interesante es esto de tener tus Bitcoin en una cartera fría. Entonces, para que la gente lo entienda, esto está muy relacionado con lo que pasó, por ejemplo, con FTX, ¿no? Obviamente a la gente le dio mucho miedo de, oye, pero explotó una de las plataformas de cripto más grandes del mundo, pero tal vez lo que la gente no entiende es que lo que pasó es que le diste tus Bitcoin a tus criptomonedas a alguien más, ese alguien más apostó con ellas, perdió el dinero y pues ya no las tienes, que es lo mismo que pasa con los bancos a fin de cuentas. Este tema que comentas tú de las carteras frías es que como si tú tuvieras tu Bitcoin, lo guardas en tu billetera y tú lo guardas, pero así como se te puede perder tu billetera, se te pueden perder tus Bitcoin. Y esta llave privada consta de 24 a 12 palabras, ¿no? Más o menos, en vez de guardarlo en tu billetera en el mundo digital, es que la guardas mientras tengas estas 12 palabras o 24 palabras en la mente y las sepas, la puedes transportar a todo el mundo. ¿Cómo Ujú. cuidas tú estas 12 o 24 palabras? Porque también es un riesgo. Si se te olvida una sola palabra, pues ya perdiste tus criptomonedas. ¿Cuál es el consejo que le darías a la gente para guardar sus llaves privadas y a partir de cuánto dinero deberían de comprar una cartera fría? Porque una cartera fría costará en promedio $80. Si vas a invertir $5 en Bitcoin, pues tal vez no sea tan mala idea guardar primero en Binance o en Bitso o en alguna de estas plataformas cuando estás manejando poco dinero. Realmente también qué tan elevado es el riesgo de tener tu dinero en estas plataformas, porque también la ventaja es que no te preocupas mucho por guardar esta cartera. ¿Cómo guardas tú tus criptos y qué le recomiendas a la gente dependiendo más o menos de qué tanto dinero pueden invertir? Muy buena pregunta. Sí, la seguridad depende de qué tanto te importa, de qué tanto dinero tengas en Bitcoin. Inicialmente, o sea, por ejemplo, si tienes menos dinero, o sea, si tienes menos Bitcoin de lo que cuesta una cartera fría, es una estupidez comprar esa cartera fría. Realmente, yo diría que una vez que tienes múltiples veces más en Bitcoin que el costo de la cartera fría, ya puedes comprar la cartera fría. Por ejemplo, ya si tienes más, por ejemplo, si una cartera fría vale $80 y tú tienes $160 o más, ya podría valer la pena comprar una cartera fría. Pero ya depende de cada quien, depende de qué tanto te importe ese Bitcoin. Sí, pero inicialmente con pocas cantidades, lo mejor es una cartera caliente. Por ejemplo, Green Wallet, que es la que más recomiendo. Blue Wallet también es muy buena. Hay infinidad de carteras que he cubrido en mis videos. Sí, de hecho, Pero, ajá. y sí, el siguiente nivel de seguridad es la cartera fría. Y la cartera fría es necesaria específicamente porque mantiene tus llaves privadas desconectadas del internet. O sea, en una cartera fría tú generas una cartera sin esa cartera, sin tus llaves privadas haber tocado el internet nunca. Así que es la manera más segura de mantener tu Bitcoin. Y una vez que lo tienes en la cartera fría, necesitas anotar las 12 o 24 palabras que es tu frase semilla. Que con esas palabras, si pierdes tu cartera, puedes recuperar tu Bitcoin en otra cartera. Y luego llega un dilema muy importante, porque ahora tu Bitcoin es tan seguro como tu almacenamiento de esas 12 o 24 palabras. Por ejemplo, tú puedes tener una cartera fría, pero si esas 12 o 24 palabras las tienes en tu escritorio y alguien pasa, automáticamente te los puede robar. Así que tienes que cuidar muy bien dónde las pones y al mismo tiempo esparcir el riesgo de tener un punto único de fallo. O sea, por ejemplo, digamos, hubo un caso que me contó un amigo de una persona que tenía sus llaves privadas en su departamento en Miami. Y esa persona salió de su departamento y regresando se dio cuenta que se desmoronó el edificio. El edificio colapsó.
y perdió su Bitcoin. Efectivamente perdió su Bitcoin. O sea, porque tenía sus, o sea, estaba muy seguro, pero el punto único de fallo era su departamento. Así que perdió su Bitcoin porque pues, el edificio se derrumbó. Y aquí la recomendación es tener una copia de tu cartera fría, por ejemplo, en otro lugar separado geográficamente de donde estás tú. Y si tienes mucho dinero, lo mejor es, si tienes mucho dinero en Bitcoin, lo mejor es una cartera multifirma. Que ahí ya necesitas, por ejemplo, puedes hacer una multifirma 2 de 3 que necesitas 2 de 3 carteras frías para firmar una transacción. Esto ya es complicado, no nos... para principiantes esto no es buena idea. Okay. Porque entre más complicado te vayas, más fácil es para un principiante perder su Bitcoin. Así que lo mejor es empezar básico. Pero en una multifirma, por ejemplo, puedes tener una cartera tú, otra cartera alguien de confianza y otra cartera una institución de confianza, digamos. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Unchained que provee este tipo de servicios. Y si quieres hacer una transacción, necesitas dos de esas carteras, 2 de esas 3 carteras que están en diferentes lugares. Así que, por ejemplo, si alguien llega y te amenaza, este se llama el ataque de llave inglesa. O sea, por ejemplo, si alguien llega contigo y te dice, dame todo tu Bitcoin o te hago daño, pues tú te vas a ver obligado a darle el Bitcoin, no importa qué tan seguro lo tengas, no importa qué cartera fría tengas. Si alguien llega y te amenaza y lo tienes accesiblemente, o sea, si tienes acceso rápido a ese Bitcoin, pues ya te lo robaron. Pero en caso de que alguien llegue y te diga, dame todo tu Bitcoin, y tú dices, no puedo, tengo una cartera multifirma, tendrías que ir a aquel lado o a aquel lado, ya se vuelve más seguro. Sí, pero este es un tema muy, es un tema Ya más muy grande avanzado, ¿no? porque, sí, porque necesitas encontrar un balance entre tener tu Bitcoin accesible y tener tu Bitcoin seguro. Y aparte no esparcir tu riesgo fuera a personas fuera de tu control. Claro. Sí, porque creo que es uno de los riesgos de guardar tus propios Bitcoin, pues es como perder tus llaves. Hay otras personas que lo guardan de la siguiente forma. Si son 24 palabras, ¿sabes qué? Le voy a dar, no sé, 10 palabras a mis papás, les voy a dar 10 palabras a mis suegros y le voy a dar, no sé, el resto de palabras a otra persona. Tal vez no saben quién tiene las otras llaves, pero ya tú conoces, si se te olvida, si se te pierden tus llaves, pues ya les preguntas a cada uno, o si te mueres, pues entre ellos podrán recuperar tus Bitcoin, pero bueno, es otro tema. El Sí, otro riesgo que comentabas es que el gobierno lo podría tumbar, pero lo que decías es que no es que el gobierno tumbe el protocolo Bitcoin, sino que el gobierno te ponga las cosas muy complicadas como ciudadano para exacto. acceder o que te cueste Ujú. demasiado esto. Pero, por ejemplo, los riesgos que la gente que no conoce mucho de Bitcoin creo que es que les van a hackear o que van a mandar Bitcoin a cero. Creo que eso ya, por ejemplo, entra en la otra parte del riesgo. Hasta ahorita platicaste un poquito del riesgo como Bitcoin como tal, que son esos, pierdes tu dinero porque perdiste tu cartera, porque se la diste a un banco, llámese FTX, plataforma de criptomonedas que te estafó, o la otra es que el gobierno te la ponga muy complicada y te salga carísimo, o sea, muy complicado operar en tu país. Esos son los riesgos de Ujú. Bitcoin. Ahora, hay otro tipo de riesgos que es el tema de tu manejo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si compro Bitcoin en el punto más alto? Por ejemplo, ese es un riesgo. ¿O qué tal si no tengo una estrategia de inversión bien estructurada? Ahora, claro que creo que la gente tiene que entender también eso de perder su dinero. Es que, claro que hay mucha manipulación en el mercado, por supuesto. La gente que tiene mucho dinero, claro que, como en todos los mercados que existen, como en la bolsa de valores, como en Forex, como en todo, van a tratar de inflar un activo para que la gente entre y al fin de cuentas ellos jalar toda la liquidez, tumban el precio del activo y ahí la gente es cuando pierde dinero. Entonces creo que el otro riesgo es en el tema de la estrategia de inversión y manejo de riesgo. ¿Tú cómo manejas el riesgo en esta parte? ¿Cómo evitas perder mucho dinero de golpe? Por ejemplo, ¿tienes alguna estrategia que le podrías explicar a la gente? Un principiante que quiere empezar a invertir en Bitcoin, ¿qué estrategia debería de empezar a utilizar en lo que aprende más?
Sí, pues sí, la volatilidad definitivamente es un riesgo, pero a corto plazo. O sea, si quieres invertir en Bitcoin, realmente necesitas tener una mentalidad de largo plazo, que yo creo que es mínimo 5 años. O sea, digamos, si compras Bitcoin, necesitas eh, dejar ese dinero ahí, o sea, por lo menos por 5 años. Si tienes una visión más corta, por ejemplo, si necesitas ese dinero dentro de unos meses, nadie te asegura que no va a bajar un 50% en esos meses. Así que sí es un problema. Y definitivamente necesitas eh, invertir de acuerdo a tu convicción. De acuerdo a tu convicción. Por ejemplo, si te lo recomendó un amigo, y porque tu amigo se hizo rico en Bitcoin desde el 2013, digamos, y te lo recomienda, pero tú no lo conoces, no vas a invertir todo tu dinero. Porque o sea, imagínate que ya metiste, no sé, el 50% de tu dinero y no lo conoces todavía. Una semana después te va a decir un amigo, no, hombre, es una estafa. Y tú te vas a asustar, ¿cómo que es una estafa? ¿Y cómo que es un fraude? ¿Cómo es un esquema? ¿Cómo que es un esquema piramidal? Si no lo entiendes, te vas a panicar, vas a venderlo en pérdidas. Así que necesitas tener tu propia convicción, necesitas tú saber por qué lo compraste. Y, y por supuesto, la cantidad de Bitcoin que compres necesita ser proporcional a tu convicción. Y sí, la verdad es que la volatilidad sí no es para todos. Así que si digamos que es un activo difícil, es difícil invertir en Bitcoin psicológicamente. Yo creo que es una característica que tiene Bitcoin y las criptomonedas en general, y es que es difícil psicológicamente invertir en Bitcoin. Yo, por ejemplo, tengo la mayoría de mi dinero en Bitcoin, pero no es fácil, no es fácil. O sea, necesitas entenderlo muy profundamente porque constantemente, como vas aprendiendo, te va a generar más dudas. Y por supuesto necesitas estar dispuesto a tolerar esa volatilidad y tolerar la incertidumbre. Claro. De hecho, sí, me gusta mucho cómo lo planteas. Básicamente lo que dices es invierte conforme vayas aprendiendo, ¿no? Porque es muy común querer invertir en Bitcoin antes de entenderlo, eso nos pasa a todo mundo, pero tal vez pon un Ujú. poquito y conforme vas aprendiendo ya dices, bueno, ya aprendí sobre manejo de riesgo, ya puedo meterle un poco más. Ok, ya entendí cómo se maneja una cartera fría, ya entendí cómo podría perder mi dinero, cuáles son los verdaderos riesgos. Pues ya le pongo un poco más. Si mañana cae 50%, ya entiendo que es parte del mercado. No todo sube en línea recta. Y esto de la volatilidad es un gran riesgo si no lo conoces. Otros lo ven como otra oportunidad. Ya si lo ves más por la parte especulativa, porque habrá gente que invierte en Bitcoin porque quiere un seguro contra el sistema tradicional. Hay otros que les gusta más la parte especulativa. Entonces la volatilidad es una gran oportunidad si lo quieres ver como especulación, pero tienes que conocerte primero como inversionista, ¿no? Para decidir si crees en Bitcoin como una reserva de valor o si crees en Bitcoin porque quieres especular y hacer dinero en el corto, mediano plazo. Y la única forma de Ujú. conocerte como inversionista es empezar poco a poco, a fin de cuentas. Oye, Adrián, otra pregunta que me hicieron bastante. A ver, ¿por qué voy a invertir yo en Bitcoin que ya cuesta $30,000 si existen otras monedas como Ethereum, existe Dogecoin, existe XRP? ¿Cuáles son las diferencias entre estas criptomonedas? Aquí hay muchísimas opiniones, pero tu contenido está muy enfocado, a ti te gusta mucho Bitcoin. ¿Por qué es que te gusta Bitcoin y no te gustan las otras criptomonedas? Sí, antes de meterme a eso, es muy importante que la gente entienda que un Bitcoin cuesta $30,000 aproximadamente, pero no necesitas un Bitcoin completo. No porque Sí. una criptomoneda valga centavos, significa que está más barata o es más accesible. No, eso es una mala forma de verlo. Porque puedes comprar fracciones de Bitcoin. Pero sí, mira, lo más importante que distingue a Bitcoin de otras criptomonedas es la descentralización. Definitivamente, desde mi punto de vista, Bitcoin es la única criptomoneda realmente descentralizada y realmente capaz de funcionar como un bien monetario. Yo creo que Bitcoin es un bien monetario, es como un commodity, es como una mercancía, es como un bien digital que circula por el internet
sin alguien que lo controle. Eso es la descentralización. Pero el resto de las criptomonedas son descentralizadas en nombre solamente, o DINO. Así se les llama, DINO. Muchas dicen ser descentralizadas, por supuesto. Unas tienen un grado de centralización, por ejemplo, pues Ethereum, Monero y demás criptomonedas. Tienen un grado de descentralización, pero al final del día hay un grupo de personas controlándolo. Y normalmente tienen un punto único de fallo. ¿Por qué? Hay que conocer el trilema blockchain, que es muy importante de conocer. Esto lo propuso Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum. Y el trilema blockchain, básicamente, según Vitalik Buterin, es un problema en que tienes 3 características deseables en una blockchain: que sea descentralizado, que sea seguro y que sea escalable. Y no puedes tener las 3, necesitas sacrificar una. Por ejemplo, Bitcoin sacrifica la escalabilidad por descentralización y seguridad. Es un triángulo. Así que si quieres escalabilidad, tienes que sacrificar la descentralización, por ejemplo. Si quieres, o puedes sacrificar la seguridad, como es Ethereum. Ethereum, desde mi punto de vista, sacrifica la seguridad por descentralización y escalabilidad. Porque Ethereum quiere hacer un millón de cosas. No, y de hecho también sacrifica la descentralización, pero ahorita me meto a eso. O sea, si quieres hacer un millón de cosas, te metes a un problema que los contratos inteligentes son creados por humanos. Y los contratos inteligentes normalmente tienen muchos bugs. Así que, por ejemplo, cada día hay un hack nuevo en DeFi o en Ethereum en contratos inteligentes, porque la naturaleza de la blockchain es que sea inmutable, y entre más complejos sean los contratos inteligentes, por ejemplo en Ethereum, más comunes van a ser los hacks, más comunes van a ser los bugs y demás, así que está sacrificando la seguridad. Y también, si quieres hacer un millón de cosas en una blockchain, para que una blockchain sea descentralizada necesitas que todo el mundo corra un nodo. Por ejemplo, en Bitcoin yo corro mi propio nodo de Bitcoin, que es donde yo tengo acceso a la red. Un nodo es la forma en la que tú interactúas con la red de Bitcoin. Y ahí almacenas una copia de toda la blockchain y tú verificas personalmente yo, por ejemplo, en mi computadora, en una laptop vieja, yo puedo correr un nodo de Bitcoin. Pero ese no es el caso en Ethereum, por ejemplo. En Ethereum tú no puedes correr un nodo de Bitcoin, tú no puedes verificarlo por ti mismo, así que dependes del nodo de alguien más. En este caso, casi todos se conectan a un nodo de Infura, que es que Infura y Consensus y demás son compañías que tienen un control muy alto sobre Ethereum. Pero sí, decía que básicamente Ethereum sacrifica la descentralización y la seguridad por escalabilidad. Pero eso es un ejemplo de lo que trato de llegar, que es que Bitcoin es descentralizado y seguro y sacrifica la escalabilidad. Y eso precisamente lo hace especial, porque es un bien monetario que es descentralizado, que nadie lo controla, y eso lo hace un commodity, eso lo hace una mercancía. Y en cambio, todas las criptomonedas son valores o securities. ¿Por qué? Porque básicamente hay un grupo de personas controlándolo. O sea, se hacen llamar descentralizados y tienen un grado de descentralización normalmente, pero en todas vas a observar un líder, vas a observar un grupo de personas que tiene liderazgo sobre el protocolo y que puede liderar cambios. Eso lo hace centralizado. Y eso lo hace un security, porque además la gente normalmente... Mira, un security es algo en donde alguien invierte dinero esperando ganancias de acuerdo a los esfuerzos de alguien más. Y si aplicas ese razonamiento a todas las criptomonedas, el 99% de las criptomonedas aplican como securities. Por ejemplo, Ethereum es un security. ¿Por qué? Porque la Ethereum Foundation preminó el 70% del suministro de Ethereum. Bueno, como muchos millones de Ethereum. Preminó ese Ethereum y lo vendió a inversionistas, que esos inversionistas están esperando ganancias con la expectativa de obtener... Espera, no sé si lo dije bien.
O sea, muchas personas invirtieron en Ethereum esperando ganancias, de acuerdo a los esfuerzos de alguien más, que era básicamente el Ethereum Foundation, porque Ethereum no era un producto terminado en ese entonces. Y sí, ese es básicamente un ejemplo de la diferencia con Bitcoin, porque Bitcoin se dice que Bitcoin tuvo una concepción inmaculada, porque cuando empezó Bitcoin no tenía valor, nadie esperaba que se iba a ir a la luna dentro de muchos años, porque es el activo con el mejor rendimiento de la década pasada, por mucho. Nadie esperaba que se convirtiera en este activo, así que Bitcoin empezó sin preminado. Satoshi Nakamoto tiene 1 millón de bitcoins, el creador de Bitcoin tiene 1 millón de bitcoins, pero él las minó. Él las minó como cualquier otro participante pudo haber minado. No vendió Bitcoin a inversionistas, o sea, no hubo una centralización de su suministro. Eh, y estuvo básicamente como 1 año y medio circulando sin valor alguno y apenas todavía tenía centralización, digamos. Y luego, lo más importante fue que Satoshi desapareció. Una vez, o sea, Satoshi básicamente, inicialmente era un punto único de fallo porque él básicamente lideraba muchas cosas. Así que se dice que lo mejor que hizo Satoshi fue desaparecer. Una vez que desapareció Satoshi, automáticamente se hizo descentralizado. Y realmente descentralizado. Porque desde que desapareció Satoshi nadie tiene liderazgo sobre Bitcoin. Y no puedes decir lo mismo sobre otras criptomonedas. Y sí, hay muchas diferencias con otras criptomonedas. Realmente es un tema bastante amplio. Y podríamos hablar de la blockchain en general como concepto. La gente piensa que la tecnología blockchain va a resolver todos los problemas del mundo, pero no es así. La blockchain es una base de datos lenta y costosa de operar. No es tan revolucionaria como la gente piensa. Y también está el problema del mecanismo de consenso de Proof of Stake, que la mayoría de las criptomonedas usan Proof of Stake y Bitcoin usa Proof of Work. Y sí, podríamos hablar todo el día de eso, pero creo que hay que ir a otras cosas. Claro, sí, yo creo que a fin de cuentas, como comentas, la diferencia es que Bitcoin simplemente es una moneda, empezó ahí un geek de computación, empezó a crear monedas que valían 0 centavos y poco a poco la gente las empezó a utilizar para mandarse dinero y empezó a agarrar valor. La gente lo empezó a conocer, empezó a apreciar la tecnología, empezó a especular que podría ser el futuro oro digital y por sí solo agarró momentum y se convirtió en lo que es hoy, ¿no? A comparación con otro tipo de criptomonedas que son como, yo las veo, a las otras criptomonedas yo las veo más como empresas. Yo veo como Bitcoin como si fuera el oro digital, por decirlo así, las demás son empresas. Entonces, creo que el mayor Exactamente. riesgo que hay en las altcoins, que las altcoins son todo lo que no son Bitcoin, es que pues puede llegar otra tecnología más grande y desplazarla. A fin de cuentas, Bitcoin, Sí. su valor agregado no es la tecnología como tal. No es que haya llegar una tecnología mejor para desplazar a Bitcoin y esto sí podría pasar con otras altcoins. Ahora, punto Ujú. para las altcoins también las hay. Por ejemplo, sobre todo para la gente que ve el mundo cripto más especulativo, pues sí, probablemente en las altcoins hay más dinero que hacer. Si Bitcoin triplica su valor, estas altcoins pueden hacer 10,000 veces tu dinero si quieres, pero también es muchísimo más riesgoso porque Bitcoin hay uno, Ujú. altcoins hay miles y miles, entonces se vuelve más complicado y creo que volvemos a donde mismo. Realmente primero conócete como inversionista y decide cuál es el juego que vas a jugar, si vas a invertir en Bitcoin, si te vas a meter en todo lo demás, pero ir entendiendo poco a poco. A mí, por ejemplo, si quieren aprender sobre criptomonedas, yo realmente siempre recomiendo empezar por Bitcoin y ya después vete metiendo en algo más. Tú decidiste que Ujú. te gustan Bitcoin y las demás no, otros deciden que sí les gustan las criptomonedas, pero vaya, creo que a fin de cuentas no puedes depender de un creador de contenido de lo que te diga, ¿no? Creo que tienes que Exacto. empezar a agarrar sobre varias opiniones para hacer la tuya. Y por ejemplo, lo que comentas Ujú. sobre el tema de la blockchain. La blockchain, Bitcoin está desarrollado sobre el blockchain, también estas otras criptomonedas, pero también están ahora las famosas CBDCs, que son las monedas digitales de los bancos descentralizados. En español son criptomonedas de los gobiernos, que también utilizan blockchain, pero es una blockchain privada, ¿no? En la que manipula el gobierno. La gente tiene muchas preguntas sobre este tipo de criptomonedas. No sé si podrías
ayudar a entender a la audiencia cuál es la diferencia entre Bitcoin y una moneda de un gobierno, porque tal vez algunos todavía confían en su gobierno y dicen, oye, ¿por qué voy a comprar Bitcoin si ni siquiera sé quién la creó y me pueden estafar si estas las va a hacer mi propio gobierno en el que confío más? ¿Cuáles son las diferencias principales entre Bitcoin y una criptomoneda de un gobierno? Sí, mira, las CBDCs son como la antítesis de Bitcoin. O sea, no se puede comparar con Bitcoin en absoluto. Así como Bitcoin es descentralizado, las CBDC son centralizadas. Así como Bitcoin es resistente a la censura, las CBDC son censurables. Así como Bitcoin es abierto, las CBDC son cerradas. Este, sí, las CBDC son básicamente criptomonedas controladas por el gobierno, pero tienen el problema de las CBDC es que se pueden usar como una herramienta de control. ¿Por qué? Se les puede, como ahora es una criptomoneda, ahora un gobierno va a ser capaz de programar el dinero. O sea, te pueden decir, ¿sabes qué? Ya excediste tu límite de consumo de productos con emisión de carbono tal. Así que no puedes acceder a este dinero hasta el siguiente mes. O digamos que le ponen una fecha de expiración a tu dinero. No, imagínate si están en contra del ahorro, si son keynesianos los gobiernos, te van a decir, no, gasta tu dinero porque la economía necesita recuperarse, ¿sabes qué? Tienes un mes para gastar este dinero. Y si no lo pierdes. O también si se establece un sistema social crediticio, o sea, un sistema de crediticio social como es el de China, y no sé, te ven borracho en la calle, ¿sabes qué? Ya no tienes acceso a este X o Y producto. Y sí, una CBDC le da la capacidad al gobierno a tener un control mucho más grande de lo normal sobre los ciudadanos. Y esto es definitivamente un problema porque con la digitalización ha venido el control y la centralización del poder en muchas compañías. Y ahora en un gobierno con tendencias autoritarias es como darle como un encendedor a un piromaníaco. O sea, sí, dije bien la palabra. Sí, de hecho tengo un amigo ahí que dice que las CBDC son como el sueño húmedo de los gobiernos. Yo como veo estas CBDC es que yo no le veo ningún cambio sobre el sistema financiero actual, porque es dinero que no es escaso, realmente pueden hacer las monedas que sea, es decir, que te pueden seguir devaluando tu poder adquisitivo. Es ahora todavía más fácil sacarte del sistema si quieren, ¿no? Lo que comentabas tú de la emisión de carbono, por decir algún ejemplo. Yo hice un video que se hizo muy polémico en el que ponía un ejemplo simplemente para entender el dinero programable, de que llega otra pandemia y tú no eres un trabajador esencial, pues ahora tu cartera ya no va a poder comprar gasolina. Entonces, a ver qué tan lejos llegas, ¿no? Que realmente hasta cierto punto estamos especulando, pero si el gobierno puede controlarte, ¿por qué no lo haría? Ventajas de una CBDC también existen, que es como yo creo que los gobiernos te van a vender las CBDCs de la siguiente forma. Oye, es que hay inflación porque tú como ciudadano les damos dinero y empezaron a comprar celulares, casas y carros. Así que para que no haya inflación, nosotros no vamos a permitir que tu dinero se devalúe, vamos a limitar la compra de ciertos productos, ¿no? No, ¿sabes qué? El sistema bancario no hay que confiar en él. Ya ven cómo son los bancos, entonces yo como banco central voy a controlar la emisión y voy a controlar qué tanto dinero puedes sacar del sistema cada ciertos meses, porque ahora todo el mundo puede sacar el dinero que quiera, por eso hay bank runs, no hay quiebra de los bancos, entonces tampoco lo vamos a permitir. Entonces yo creo que el gobierno de alguna forma va a ser el bueno y nos va a salvar. Exacto. Y otra ventaja es que también vamos a poder mover el dinero mucho más rápido. Realmente en México ya tenemos SPAY, pero por ejemplo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, si mandas dinero a cierto horario, ya tarda, tienes que esperar el siguiente día en moverlo. Entonces, con las CBDCs va a ser muchísimo más rápido. Entonces, tiene algunas Sí. ventajas sobre las criptomonedas, ¿no? Pero tiene todas estas desventajas. ¿Y tú cómo ves a Bitcoin ahora? ¿Van a subsistir? Hay unos que
La verdad es que yo no creo, hay unos extremistas de Bitcoin, quiero escuchar tu opinión, que creen que va a ser Bitcoin y las demás monedas ya nadie va a confiar en ellas y no las van a utilizar las del gobierno. Hay otro extremo que dice que los gobiernos van a tumbar Bitcoin por muchas razones y solamente se van a quedar las CBDCs o van a convivir los dos al mismo tiempo. ¿Cómo ves tú esto de las monedas digitales en 5 o 10 años? ¿Podrías repetir tu pregunta? Es que mencionaste muchas cosas. Sí, sí. ¿Cómo ves tú 5 o 10 años a partir de hoy? ¿Cómo van a subsistir las CBDCs y las criptomonedas? ¿Crees que el gobierno va a impulsar como algún tipo de control sobre las criptomonedas? ¿Vamos a tener acceso a cualquier otra? No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves? Mi pregunta es, ¿cómo ves 5 a 10 años cómo conviven las CBDCs con las criptomonedas como Bitcoin? Sí, mira, yo creo que Bitcoin no va a desaparecer definitivamente. Porque contrario a lo que muchos piensan, el dinero no es un invento del Estado. No es un invento del Estado y no... Como que existe mucho esta creencia de que el dinero tiene que ser controlado por una autoridad. Y no es así. El dinero es lo que la gente elige que va a ser como va a ser dinero. El dinero fiat actual no hubiera sido posible si las personas no hubieran escogido el oro como dinero, por ejemplo. Así que va a haber una competencia muy grande. Sí va a haber una competencia definitivamente y estoy seguro que muchos gobiernos van a imponer regulaciones que imposibiliten el uso de Bitcoin. Pero al final del día hay que tener en cuenta que Bitcoin es escaso y las CBDCs no son escasas, que Bitcoin es descentralizado, que Bitcoin es abierto, es resistente a la censura. Tiene características mucho más deseables que una CBDC. Así que una persona racional siempre va a escoger Bitcoin sobre una CBDC. Obviamente dependiendo de sus creencias. Eh, pero lo que sí veo en el futuro es una división por ejemplo, van a haber países con un dominio de las CBDCs, que van a ser los países autoritarios, yo creo. Y van a haber países como El Salvador que fomentan mucho la adopción de Bitcoin. Pero al mismo tiempo no puedes escapar las consecuencias de que Bitcoin se convierta en un dinero mundial. O sea, digamos que si Bitcoin funciona exitosamente en los siguientes 10 años y la gente lo adopta, no te puedes quedar fuera. No te puedes quedar fuera. O sea, no puedes, como dijo Safe Dynamos en el patrón Bitcoin, no puedes esquivar las consecuencias de que alguien tenga un dinero más duro que el tuyo. Porque, sí, digamos, es como, imagínate ser un país y no tener reservas de oro. Sería más o menos lo mismo a no tener Bitcoin en un futuro. Porque no, hay que acordarnos que un gobierno no puede prohibir Bitcoin, solo se puede aislar a sí mismo de Bitcoin. Y si te aíslas a ti mismo de Bitcoin, tienes el riesgo de que todo el mundo avance y tú te quedes atrás. Y tú te quedes sin Bitcoin mientras que todo el mundo lo usa y todo el mundo lo usa para comercio. Y digamos, si tú no tienes Bitcoin como país, ya digamos en el futuro lejano, digamos que si tú no tienes Bitcoin, no tienen por qué otro país aceptar tu moneda, por ejemplo. O sea, si no tienes reservas de Bitcoin, ¿cómo por qué voy a confiar en tu moneda? Así que sí, o sea, Bitcoin se va a adoptar por simple teoría de juegos, porque las demás personas lo están adoptando y es muy importante eso. Y la persona racional yo creo que va a escoger Bitcoin y pues va a haber una resistencia por los gobiernos, por supuesto, y yo creo que van a coexistir las CBDCs y Bitcoin. No sé cómo funciona exactamente, pero solo sé que entre más capital, entre más dinero se vaya a Bitcoin, más difícil va a ser ignorarlo y mantenerte fuera. Claro, de hecho está muy interesante el tema que acabas de abrir porque lo que comentas tú, ¿no? Que depende de los gobiernos, algunos van a ser más autoritarios que otros y ya más o menos podemos empezar a observar esto. Por ejemplo, Estados Unidos está con una política muy fuerte, regulaciones muy duras contra la industria de las criptomonedas. Mientras por otro lado Hong Kong les está dando la bienvenida a los emprendedores de toda esta industria de que, oye, vengan aquí a Hong Kong, aquí, igual en Dubái, por ejemplo, en El Salvador, Europa, por ejemplo, ya
acaba de implementar, bueno, acaba de aprobar la ley MiCA, que ya regula las criptomonedas, pero de cierta forma como entendible. O sea, obviamente como que encontrando un balance, porque también en las criptomonedas hay mucho libertario, pero pues siendo honestos no se puede ser tan libertario. A fin de cuentas el gobierno tiene un gran control. En Europa me parece que llegaron a un punto medio interesante, pero se alcanza a ver que sí van a dejar desarrollar esta industria y se convierte en lo que tú justamente acabas de decir. Poniendo, por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos no va a frenar la industria, más bien va a decidir si va a permitir que crezca en su país o va a crecer en algún otro lado. Y también lo que comentas tú es que yo también creo que en algún futuro, por ejemplo, ahorita está mucho el tema del dólar y del BRICS, que los yuanes y que la nueva moneda del BRICS, pero yo digo que va a estar respaldada por oro y todo esto de la nueva moneda del BRICS, pero a ver, yo digo, a ver, es que realmente va a terminar pasando lo mismo. Imagínate que BRICS hace una moneda respaldada por oro y se van a guerra, pues van a empezar a imprimir más dinero y las reservas ya no van a ser oro. Realmente otro país, otra moneda controlada por humanos va a terminar siendo lo mismo que fue el dólar. Por eso yo creo que Bitcoin sí puede llegar a ser una moneda de reserva global. Habrá muchos críticos que creen que no y respeto su punto, pero yo creo que si tú crees que Bitcoin va a ser la moneda de reserva global porque nadie la controla y en algún momento los países van a decir, ¿sabes qué? Es que esta es la única que realmente no me la pueden devaluar. Yo creo que sí valdría la pena que poco a poco algunos países, como empezó El Salvador, empiecen a tener un poco de reservas de Bitcoin para respaldar su moneda. Si no, te va a salir pues mucho más caro, ¿no? Yo creo que, ¿cómo ves tú este tema también? No, sí, muy buenos puntos los que diste. Y sí, realmente, o sea, o sea, Bitcoin funciona como dinero global neutral. Y es precisamente lo que quieres tener como reserva, porque no tiene riesgo de contraparte y aparte resistente a la censura. O sea, sí, de hecho, lo ideal sería que Bitcoin en el futuro se use como moneda de reserva, precisamente porque no tiene riesgo de contraparte, nadie lo puede devaluar, y nadie te puede censurar. Así que sirve como la mejor forma de coordinación entre países, efectivamente, porque nadie va a tener no va a ser como la hegemonía del dólar, que Bitcoin, perdón, que Estados Unidos usa el dólar como herramienta de control. Y sí, efectivamente, podría los BRICS crear una moneda respaldada por oro, pero llegas al mismo problema. Llegas al mismo problema de antes, que tienes que confiar en un tercero en que no imprima más. Sí, por ejemplo, Peter Schiff. Peter Schiff es un muy buen economista que tiene varias empresas relacionadas con el oro y dijo en un video recientemente, sí, la solución que necesita el mundo es una criptomoneda respaldada por oro, que por cierto ya existe. Necesitamos una criptomoneda respaldada por oro que tenga, o sea, que cada token de estos tenga un respaldo en oro. Y dijo al final, sí, pero el único problema es que necesitas confiar en un tercero. Y eso es precisamente lo que soluciona Bitcoin. Es lo primero que dije al principio, que no depende de ninguna institución financiera. Y ese es el punto más importante, la descentralización. Y si confías en un tercero, automáticamente vas a regresar al dinero fiat eventualmente. O sea, una vez que confías en un tercero, ese tercero ya se puede apoderar de todo. Claro, de hecho, a mí lo que más me gusta de Bitcoin, hablando en específico como futura potencial moneda de reserva global, es que, a fin de cuentas, todo está tendiendo a la automatización. Entonces, realmente, para empezar, yo creo que las futuras generaciones, por ejemplo, escuchaba a Anthony Pompliano hablando sobre eso, que las futuras generaciones van a decir cómo antes confiábamos, cómo antes los humanos manejábamos la política monetaria y en ese futuro, tal vez en el 2030, 2040, software es el que maneja toda esta política monetaria. Está totalmente automatizado. Si se está automatizando todo, ¿por qué no se va a automatizar el dinero? Obviamente tiene mucha lógica que sea mucho más lenta porque va a haber muchísima resistencia de los gobiernos, pero yo lo que creo, lo que tú dijiste perfectamente es la teoría de juegos. Yo creo que en algún momento algunos países van a decir, ¿sabes qué? Es que no, sí, la moneda del yuan y la moneda del BRICS, pero es que realmente también me la están devaluando, pues tengo que dar mi brazo a torcer en algún momento, ¿no? Creo que en algún momento no les va a quedar de otra. Eso es lo que yo creo. Sí, exacto. Sí. Oye, Adrián, y por ejemplo,
ahorita tal vez muchos de la audiencia que te conocen, han visto tus videos, están escuchando esta plática, ya entienden un poco más. Todavía tienen muchísimas dudas, pero supongamos que ya están un poquito más interesados y quieren empezar a invertir. Aquí tengo varias preguntas. ¿Qué porcentaje de su portafolio de inversiones crees tú que deberían de invertir en Bitcoin? Estas son preguntas que también me pidió la audiencia tocar en esta conversación. ¿Cuánto de mi dinero pongo en Bitcoin? Sí, mira, definitivamente, inicialmente se puede usar como una diversificación. Por ejemplo, si tienes, depende por supuesto mucho de tu perfil de riesgo y de cuánto dinero tengas y qué tan joven eres o qué tan viejo eres. Porque si estás a punto de retirarte, quizás no te convenga poner una gran parte de ese dinero en Bitcoin, sino digamos entre 1 y 5%. Por ejemplo, se me hace un porcentaje racional. Por ejemplo, muchos fondos de inversión dicen, sí, yo le tengo un 1%, un 2%, porque también como es muy volátil, no quieres bueno, al menos si eres un fondo de inversión o si te importa mucho la volatilidad, no quieres o sea, que todo tu dinero fluctúe tanto. Así que, por ejemplo, si yo como joven, que, que aún tengo muchísimo por delante y puedo tomar muchos riesgos, yo tengo la mayoría de mi dinero en Bitcoin, o sea, digamos un 90%. Pero eso es porque soy muy joven, porque puedo arriesgarme. Pero digamos que si tienes 40 años, ya tienes hijos, tienes un trabajo, digamos que tienes un trabajo estable, este, no quieres tenerlo todo en Bitcoin. No quieres tenerlo todo en Bitcoin, porque, o sea, porque ya tienes personas dependiendo de ti. Si tienes personas dependiendo de ti, lo que más quieres es estabilidad. Lo que más quieres es la estabilidad, así que le dedicas, sí, entre 1 y 5%. Así que depende mucho de cada quien y también depende muchísimo de la convicción. Definitivamente yo no puedo recomendar, o sea, yo no puedo ir contigo y decirte, sí te recomiendo meter el 5% de tu dinero en Bitcoin. Simplemente yo te puedo recomendar mira, compra 100 pesos. Compra 100 pesos de Bitcoin. No, no es si sale mal, no es una pérdida catastrófica, simplemente para que vayas aprendiendo, para que lo vayas entendiendo. Y de acuerdo a tu convicción vas aumentando tu porcentaje. Claro, sí, o sea, no hay una respuesta correcta para todo mundo a fin de cuentas, porque creo que la pregunta número uno que me hacen a mí es, oye, ¿dónde invierto? ¿Me recomiendas invertir en cripto? Ay, pues es que no puedo, ser irresponsable de mi parte responderte si te recomiendo invertir en cripto si no sé quién eres. Por ejemplo, mi situación actual también es que yo tengo como el 70%, 60 más o menos por ciento de mi portafolio en criptomonedas. De mi portafolio de criptomonedas, como el 25% está en Bitcoin, la demás está en altcoins y como el 3% está en meme coins. Pero pues porque yo entiendo, por ejemplo, yo entiendo más o menos, yo estoy todo el día investigando cripto, sé cuándo salirme, conozco mi riesgo, me conozco como inversionista y he aprendido a invertir. Yo creo que nadie te va a salvar. Creo que escuchar creadores de contenido son informativos solamente. Jamás hagas lo que te dice una persona, Exacto. porque si te escuchan a ti, si te escuchan a ti, van a decir, ¿sabes qué? No, Bitcoin es el único, las demás son basura. Si escuchan no sé, a otro creador de contenido, van a decir, no, es que Bitcoin ya no puede hacer dinero, mejor le invierto a esto. Otro va a estar hablando de Pepe Coin y van a decir, no, es que Pepe Coin es el que te va a hacer millonario. Entonces, realmente, pues no, escúchalos, infórmate y toma la decisión Exacto. con base en lo que tú dices. Y lo que dices tú, Adrián, dependiendo de la convicción, a mí se me hace un punto clave. Porque la convicción son dos cosas. ¿Qué tanto si creo que Bitcoin va a valer mucho más en el futuro, pues invierto a largo plazo y ya está, voy haciendo compras pausadas. Otra es si tengo tiempo para aprender sobre cripto, pues, o sobre Bitcoin, pues sí puedes invertir más cantidad de tu portafolio. Por ejemplo, un doctor que está todo el día en cirugías o que todo el día está en temas de medicina, pues tal vez no podrá meter tanto porque no puede estar tan al pendiente, ¿no? Oye, y otra pregunta. Mm, por ejemplo,
Si alguien quiere aprender, tú sobre todo, pues ya aprendiste mucho sobre Bitcoin, más o menos entiendes dónde está la información más confiable. Me dijiste que empezaste a aprender más o menos a finales del 2020. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a Adrián de cuando empezó a invertir? Que le digas, ¿sabes qué, Adrián? No pierdas el tiempo investigando por aquí, empieza a investigar por esta fuente, por este libro, por estos videos. ¿Qué es lo que le recomiendas a cualquier persona que quizás que sí quiero aprender más sobre Bitcoin? ¿Por dónde empiezas? Muy buena pregunta. Mira, hasta ahora la mejor fuente de información son los libros. Y los libros, por ejemplo, me encontré muy tarde con este libro. Se llama, bueno, aquí está solo en la portada, que es un dibujo, que se llama La tesis alcista de Bitcoin. El libro se llama La tesis alcista de Bitcoin, que de hecho es un artículo. Es un artículo Ok. relativamente corto, que luego lo hicieron libro, que lo puedes encontrar en Medium. Se llama La tesis alcista de Bitcoin. Y yo creo que es una muy buena introducción. Es una introducción bastante completa, que cubre bastante de lo más importante sobre Bitcoin y los riesgos. O sea, casi todo lo que necesitas saber al principio está en este libro. Y ya si te quieres meter a lo profundo, definitivamente el patrón Bitcoin y el patrón Fiat. Los dos, son dos libros de Safe Dynamus que a mí me cambiaron. O sea, gracias a esos dos libros estoy haciendo lo que hago ahorita, que es creando contenido sobre Bitcoin, cuando pude haber hecho cualquier otra cosa con mi vida. Hay muchos buenos libros. Por ejemplo, está 21 lecciones de Gigi, se llama el autor. Es muy buen libro. Pues aquí tendría que checar, pero hay muchos muy buenos libros. Y también en mi Twitter tengo un hilo de hilos en donde tengo los mejores recursos. Tengo un hilo específicamente que se llama recursos sobre Bitcoin. Y es efectivamente unas páginas donde entras y ves una lista de casi que todos los recursos que te puedas imaginar. Todos los recursos que te puedas imaginar, todas las preguntas frecuentes y demás. Por ejemplo, hay muchas páginas como esta, por ejemplo, la Bitbiblioteca. Hay una página llamada Bitbiblioteca, que es manejada por mi amigo Javier Bastardo, este, que tienen muy buenos artículos. También los recursos de Jameson Loeb. A ver, déjalo buscar. A ver. Claro. Recursos de Jameson Loeb. Sí, Loeb, L-O-P-P. Tiene una página con muy buenos recursos y básicamente... Y sí, básicamente páginas de recursos como las que hay en mi hilo de Twitter, y estos libros es la manera de aprender. Perfecto. Y bueno, muchos de los artículos que comentas tal vez están en inglés y mucha gente no habla inglés, tal vez de los que están escuchando, simplemente copien y peguen en ChatGPT y pídanle un resumen, ¿no? Aprovechen un poco a entender a utilizar la inteligencia artificial Sí, también. Siento que muchas veces la información más valiosa sobre nuevas tecnologías y sobre cripto está en inglés. Lamentablemente hay muy poca, es más difícil encontrar algo muy bueno en español, pero si la gente está escuchando, copien, peguen en ChatGPT y lo que no entiendan le van preguntando, oye, no entendí este punto y te va a ir respondiendo. Entonces ya la barrera del ujú, idioma ya no existe con este tema de la inteligencia artificial. Creo que es más fácil de entender y sinceramente un, un una forma, si eres una persona que te gusta leer y disfrutas de los libros, yo definitivamente recomiendo leer el patrón Bitcoin y el patrón Fiat. Creo que es una lectura muy fácil de seguir y creo que yo llevo ya desde el 2017 invirtiendo en cripto y nunca he leído algo que me dejara tan claro qué es Bitcoin y después del patrón Bitcoin, porque empieza hablando sobre qué es el dinero, te cuenta la historia del dinero, entonces primero entiendes qué es el dinero, por qué han fallado otras formas de dinero a través de la historia y por qué Bitcoin es la solución a esto, porque el error más común de la gente que quiere enseñar sobre criptomonedas a los demás es que empieza descentralizado y es que no, es que corre por blockchain y es que bla, bla, bla. Entonces, creo que si no entiendo yo qué tiene de malo el sistema tradicional, pues va a ser muy complicado verle el valor agregado a las criptomonedas. Entonces, y sobre todo a Bitcoin, ¿no? Que por ahí recomendamos empezar. Yo recomiendo bastante
pues bastante este libro, el del patrón Bitcoin, pero de todos modos lo vamos a poner aquí abajo y te voy a seguir en Twitter para ver los hilos. Igual y también me va a ayudar mucho pues para explicar sobre todo esto. Oye, Dani, pues para cerrar, no sé si tengas algún comentario más que te gustaría decirle a la gente. Si se fueran a quedar con algo de esta plática, ¿qué te gustaría que fuera? Mm, definitivamente, eh, un mensaje que daría sería que se lo tomen en serio a Bitcoin como una forma de dinero y no como una inversión. O sea, muchos entran al espacio de Bitcoin y las criptomonedas con la esperanza de hacer dinero, o sea, con la esperanza de comprar y vender. Pero realmente mi recomendación para la gente es que se olviden del precio. Olvídense del precio, vean a Bitcoin como un activo digital, como un protocolo, como un sistema, como un activo. Y olvídense del precio, olvídense del precio, solo fíjense en lo que es capaz de crear la tecnología, las consecuencias de esta tecnología tan importante. Y olvídense de las ganancias, olvídense de pensar ahorita invierto, pero ¿cuándo vas a vender? No, yo no voy a vender. Yo no voy a vender, para mí es una forma de ahorro. Por supuesto, depende de cada quien. Tú puedes invertir, lo puedes vender de regreso al dinero fiat si quieres, y cada quien. Pero sí, mi recomendación es definitivamente tomarse en serio la tecnología y tener en cuenta que va a cambiar el mundo. Realmente es una tecnología muy importante. Muchos, o sea, siempre va a decir, no, siempre va a haber alguien que le encuentre hoyos a Bitcoin y decir, no, que nunca, que es solo una especulación y se va a ir a cero. Pero sí, definitivamente eso. Y mi postura es básicamente diría que soy un maximalista, no tóxico. Yo inicialmente empecé también en Bitcoin, luego me fui metiendo a las otras criptomonedas y luego regresé a Bitcoin eventualmente. Y eso fue porque empecé a aprender mucho empecé a aprender sobre la tecnología blockchain y lo que hace lo más importante para una criptomoneda. Y llegué a la conclusión de que Bitcoin básicamente es una categoría completamente separada de las criptomonedas y se debe tomar como algo separado de cripto, digamos. Así que sí, yo creo que eso es muy importante, tomarse en serio Bitcoin como activo y como forma de dinero y separarlo de cripto. Perfecto. Me gusta bastante cómo lo manejaste, ¿no? Esta es mi forma de ahorro. Eso es algo muy poderoso porque si no lo estás viendo tú como una especulación y lo ves como un ahorro, ahorita dices tienes 20 años y estás ahorrando lo que sea, 100 pesos al mes, pues cuánto puede valer todo ese compuesto para cuando tengas 30 años, ¿no? Eso porque fue un ahorro, no es algo que Ujú. quieras vender. Entonces, imagínate cuánto puede valer dentro de 10 años, sobre todo para la gente joven y también la gente que tiene 40 años o 50, podría tomar tal vez el mismo enfoque que tú, porque tú tal vez sabes que a los 30 cuánto va a valer mi ahorro, pero tal vez alguien que tiene 40, 50 años dice, oye, ¿sabes qué? Si empiezo a invertir poco a poco, ¿cuánto va a valer esto cuando me jubile? Entonces, también es algo diferente, ya no voy a tener que trabajar, tal vez te da un mejor retiro, cualquier forma. A mí lo que me gustaría dar como que se quede la gente con esta plática, me gustaría dar un resumen de un minuto de esta plática y a fin de cuentas hay que entender, Bitcoin va a subir de valor como cualquier activo porque cada vez más gente va a querer comprar Bitcoin. Entonces, por eso va a subir de valor. Si hay más gente comprando que vendiendo, sube de valor. Si hay más gente vendiendo que comprando, pierde valor. Ahora la siguiente pregunta Ujú. es, ¿por qué la gente compraría Bitcoin? Uno, porque es dinero que no te pueden confiscar, no te lo pueden quitar como el dólar que te congelan las cuentas bancarias. Es totalmente, no tiene fronteras, lo puedo usar en cualquier parte del mundo. Dos, es escaso, solamente va a haber 21 millones de Bitcoin, no significa que no me lo pueden devaluar. Es diferente. Las ballenas y los participantes más grandes en el mercado, claro que van a especular y van a subir van a subir el precio y lo van a convertir en burbuja y va a caer, pero no te lo están devaluando, simplemente es parte de un activo en crecimiento y como en cualquier mercado financiero hay manipulación
por parte de los grandes jugadores. Pero como comentas tú, Adrián, si vas a largo plazo, pues, ¿por qué no aprovechar esta volatilidad a fin de cuentas? Entonces, si tú crees como audiencia que más gente va a empezar a comprar Bitcoin, pues empieza a invertir a largo plazo. Ahorita vemos una crisis bancaria, vemos inflación muy alta, vemos que Estados Unidos no incumplen su deuda simplemente porque puede evaluar más el dólar, y la persona que más sufre con la devaluación del dólar es la persona promedio que ahorra en esta moneda, porque el presidente, el director del Banco Central, los empresarios, ellos no sufren con la inflación, solo sufre la persona promedio. Entonces es como un seguro contra todo esto. Y si me preguntaran a mí cómo empiezo a entender Bitcoin, mi enfoque, el que lo da la gente, ¿sabes qué? Primero estudia el dólar y primero estudia el sistema financiero tradicional y luego investiga sobre Bitcoin, ¿no? Es un alcance que yo le doy a la gente que me pregunta, quiero aprender sobre Bitcoin. Yo le digo, ¿sabes qué? Entiende el dólar, si no, no tiene mucho caso estudiar sobre Bitcoin, ¿no? Ese es el enfoque que yo le doy. Sí, precisamente El Patrón Fiat es un excelente libro para eso. O sea, lo que hace Saifedean en su libro, en El Patrón Fiat, es que describe al dinero fiat como si fuera una criptomoneda, como describiendo sus cualidades y cómo se mina el dinero fiat y cómo funciona, cuáles son los nodos, quiénes son los mineros y demás. Sí, recomiendo mucho leer El Patrón Fiat. Y sí, efectivamente hay que tener en cuenta, o sea, si no contrastas o sea, Bitcoin se necesita contrastar con el dinero fiat para entender la magnitud de esto. O sea, si no entiendes el dinero fiat, si no entiendes el problema, no vas a entender la solución, efectivamente. Que es que los gobiernos tienen un monopolio sobre el dinero y lo utilizan como herramienta de control y como una forma de extracción de dinero de sus ciudadanos. Perfecto. Oye, Adrián, yo tengo esta otra pregunta para ti. ¿Todavía sigues escribiendo en este blog o ya lo abandonaste? La gente tal vez tenga curiosidad ahí sobre leer un poco sobre lo que escribiste, o ya no existe. ¿Qué nos platicas sobre el blog? No, fíjate que ya no. No, fíjate que encontré mejores cosas que hacer con mi tiempo que escribir ese blog. Porque en una semana obtuve más visitas que en 6 meses. O sea, en una semana de hacer videos obtuve más resultados que en 6 meses de escribir en una página. Así que definitivamente dedicarle tiempo a un blog en lugar de dedicarle ese tiempo a hacer videos se me hace una mala idea. Claro, totalmente. ¿Y qué planes tienes a futuro después de TikTok? Porque la verdad es que antes de invitarte aquí a platicar, obviamente empecé a ver todos tus videos, ya me los aventé. Fue por eso también que te invité. Me gusta mucho cómo explicas y la gente confía mucho en ti. Entonces, tal vez, pues eres un creador de contenido y también estudias y todo. Entonces, a veces es difícil contactarte. Entonces, para que aprovechemos aquí un poquito para que la gente te conozca más, estás haciendo un podcast en YouTube. Entonces, si la gente ve tus videos, ¿dónde puede conocer más, Adrián? ¿Cómo tener más acceso hacia ti? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden aprender más sobre ti? Sí, mira, estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Sí, y de hecho en Spotify, mi podcast ya está en Spotify también. Inicialmente estaba solo en YouTube. Ahí pueden ver, llevo 2 episodios hasta ahora. Pronto se vendrá un tercer episodio. En YouTube estoy como como Adrián Treviño o @visionariobtc21, si no me equivoco, porque ya metieron usernames a YouTube. En Twitter estoy como visionario-BTC y en TikTok e Instagram visionario-BTC. Y definitivamente donde estoy más activo es en Twitter. O sea, en TikTok e Instagram subo videos, por supuesto. Pero en Twitter también subo mucho contenido. Y sí. Perfecto, estás haciendo muy bien. Fíjate que yo no he entrado a Twitter todavía, pero lo tengo en la mira y creo que ya la siguiente semana quiero empezar porque se me hace que va a ser una plataforma muy buena para los creadores de contenido con todo lo que tiene Elon Musk planeado sobre monetizar la creación. Se me hace una plataforma muy interesante, y también a la audiencia que probablemente ve mucho TikTok o YouTube. En Twitter hay mucho valor de información también. Creo que si te gusta el mundo Bitcoin, además de ver videos de TikTok, métete a Twitter, porque creo que mucha de la información que yo saco en los videos lo aprendo en Twitter, sinceramente. O sea, estudio de muchos lugares, pero en Twitter es donde encuentro la información más valiosa, a fin de cuentas. Entonces,
No sé cómo lo ves tú. Yo veo Twitter, en Twitter hay información de muy buena calidad, tal vez un poco más difícil para consumir porque es mucho más fácil echarte en un sillón y ver un video es más cómodo y realmente creo que creadores como tú y como yo lo que hemos tratado de hacer es aprendemos y leemos la forma complicada y lo traducimos de una forma fácil en TikTok, pero si quieres Ujú. ponerte más adelante, Twitter creo que es una buena herramienta y voy a poner tu Sí, link aquí abajo para que te sigan. sí, definitivamente es una plataforma muy infravalorada. Y definitivamente el Twitter de Bitcoin y el Twitter de las criptomonedas, o sea, en general, hay personas creando contenido muy valioso en Twitter. Hay mucha información muy valiosa. Y están las personas más inteligentes del mundo publicando su conocimiento ahí, así que definitivamente pongan la atención a Twitter. Pues muchas gracias por haber venido. La verdad es que disfruté muchísimo la conversación contigo. Definitivamente no va a ser la última vez que nos veamos por aquí. No, hombre, muchas gracias, Isra. La verdad fue un gusto estar aquí y es un gusto hablar de Bitcoin y sí, siempre voy a estar dispuesto a hacer contenido como este. Muchas gracias, Isra.